en que queremos ver qué ocurre con las fuerzas en fluidos. Cuando digo fuerzas en fluidos, ¿a qué se refiere? Se refiere a fuerzas entre que se ejercen. Voy a poner eso, que se ejercen. Uy, estoy llegando al extremo. Entre elementos de fluido o fuerzas que ejerce un fluido sobre cuerpos sólidos. Sólidos que estén sumergidos o las paredes que lo contengan. ¿De acuerdo? Me refiero a ambas cosas. Por supuesto, la tercera ley de Newton es válida también aquí. Eso quiere decir que si sabemos las fuerzas que ejerce un fluido sobre las paredes, ahí ya cuando uno dice las paredes, superficie, ¿no? se me ha ido una fuerza superficial, fuerzas de contacto. Entonces, a la inversa, la pared ejerce de ese sólido una fuerza sobre el fluido. Tercera ley. Bien, a estas dos cosas nos referiremos. Clasificación. Si atendemos a, dicho de una manera así, si son fuerzas, acción a distancia, ahora diré. Uy, ahí creo que me he salido. Fuerzas de volumen. De cuerpo, body. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo acción a distancia? Bueno, porque estaba pensando como ejemplo para decir, anda, son naturalmente fuerzas que ejerce alguien sobre, estamos pensando en elementos de fluido. Otra vez, el fluido está constituido por bolsitas, por elementos. Entonces, ¿cómo son las fuerzas que se ejercen sobre un elemento de fluido? Bueno, pues uno está pensando, por ejemplo, en la gravedad, ¿no? La Tierra. Pues eso es una acción a distancia de la Tierra sobre el elemento de fluido que puede estar en medio del fluido, no está en contacto directo con la Tierra. Por eso pongo lo de acción a distancia. ¿Por qué se caracterizan? Aparte de que, bueno, pues porque van a depender del volumen que tenga el elemento de fluido. Cuanto mayor volumen tenga, más volumen tenga, será proporcional al volumen del elemento de fluido. Por ejemplo, el peso. El peso. Entonces, si yo tengo aquí, tengo este de volumen delta de V y masa delta de M, por lo tanto, la densidad fijaos que tiene sentido asignarle la densidad a ese elemento de fluido, porque es hacer el límite, pero tenemos suficientes moléculas para que tenga sentido decir, este tiene una densidad particular. ¿De acuerdo? Porque si uno diría aquí, aquí o aquí, aquí, es infinitesimalmente pequeño. Eso es lo de la hipótesis del continuo. ¿Qué es lo que tendríamos si tenemos la gravedad? Vamos a suponer
la aceleración gravitatoria que produce la Tierra, G, pues uno diría, pues tendremos, ¿no? Entonces m por G, ¿no? Es decir, tendríamos ρ delta dV la gravedad está actuando sobre todas y cada una de las moléculas que hay aquí dentro, en el volumen, dentro de esa bolsa, en el volumen de esa bolsa, de ese elemento de fluido. Por eso lo de fuerza de volumen, actúa sobre todos los puntos dentro del elemento de fluido. Cuanto mayor sea su volumen, es proporcional, ¿no? Entonces, más fuerzas que podríamos poner aquí en... Hombre, si estamos pensando en que es materia, por lo tanto tienes electrones, tienes protones, entonces tendríamos fuerzas electromagnéticas. Más ejemplo. Fuerzas imaginaos que tengo una distribución de carga en algún sitio y crea un campo eléctrico en puntos del fluido que voy a llamar campo eléctrico E, ¿no? Entonces digo, bueno, y los elementos de fluido están cargados, tiene carga neta, delta de Q. Es decir, que ahora tiene un volumen delta de V, una carga delta de Q. Voy a utilizar la misma letra ρ, porque se suele utilizar en el electromagnetismo, ¿no? La densidad volumétrica de carga, ρ. Entonces tendríamos que ρ... Y nos dice, ¿cuál es la fuerza que ejerce este campo sobre este elemento de fluido que tiene una carga delta de Q? La fuerza de Lorentz, ¿no? Tendríamos que la fuerza sería delta de Q por E. ¿Cómo es? Entonces uno diría, pues delta de Q, ¿cuánto es? Rho delta de V. Es decir, otra vez nos aparece el volumen. Está actuando naturalmente, bueno, aquí no tiene por qué estar. O sea, si tenemos las líneas del campo eléctrico de esta manera, ¿no? Pues entonces en este punto tendríamos, y la carga es positiva, pues tendríamos... Y podríamos meterle también, por supuesto, un campo magnético perfectamente. Uno diría, entonces, ¿cómo sería la fuerza? La suma de ambas. La fuerza magnética que ejerce B sobre ese cuerpo que tiene una carga delta de Q. Los calléis como muertos. ¿Cuál sería la fuerza que ejerce el campo magnético sobre esa carga? Dependerá con qué velocidad se mueva en ese sistema de referencia. Aquí, tanto en un sitio como en el otro, me va a aparecer el delta de V, ¿no? Y tendríamos aquí cuando uno dice, pues qué cosas. Bueno, es que yo estaría pensando aquí, por ejemplo, en un plasma. En el plasma. Es decir, estoy pensando en la fusión nuclear. Por supuesto que en ese caso, aplicar digamos, la teoría de la hipótesis del continuo, si es suficientemente denso a lo mejor lo podrías hacer, ¿no? Entonces tendríamos un fluido un poco particular, claro, el particular viene por las características electromagnéticas, pero si encima que estáis pensando en un motor iónico de una nave espacial, ¿no? Que se usan ya, por cierto, entonces pues también tendríamos ahí un gas cargado y encima le estás aplicando
un campo eléctrico y un campo magnético externo? ¿O cómo creéis que funcionan esos motores? O sea que esto que digo tiene aplicación para la ingeniería mecánica, si uno quiere hacer eso. Y que le paguen, ¿no?, las empresas estas, el SpaceX y el Blue Origin. ¿Blue Origin de quién es? ¿La empresa? De Elon Musk, no de Elon Musk, del Jeff Bezos. Que por cierto está cabreado, porque el gobierno de Estados Unidos le ha dado la NASA ha subcontratado o ha contratado a SpaceX, o sea, la de Elon Musk, para el proyecto de poner un hombre en la Luna. Y por lo que leí ayer en las noticias, pues la empresa de Jeff Bezos, que es Blue Origin, de esto que se dedica, pues se ha quejado y creo que ha presentado una demanda por faltar a la competencia, es decir, que han violado las leyes de la competencia, porque ellos también quieren. Son miles de millones lo que se están jugando unos y otros ahí. Bueno, eso en cuanto... Ya sabéis que Jeff Bezos ya dejó lo de Amazon, ¿no? En manos, ya no es CEO, ya no es el que preside Amazon, lo ha dejado en manos de otra persona, para dedicarse, por ejemplo, a ir a la Luna. También lo haría yo. Muy bien. ¿De acuerdo? Este tipo, pero más fuerzas que podemos tener que sean de volumen. Todo esto que estoy diciendo lo tenéis ahí en los libros. Uno diría, pues, hombre, si yo me fijo fuerza neta igual a masa por aceleración, tiene dimensiones de fuerza, ¿no? Yo digo este término, pues, o sea, fuerza neta para un elemento de fluido. Uno diría, pues, fuerza neta, ¿no? También podríamos ponerle igual a 0, de alguna manera, incluir esto, es decir, este término, darle un nombre y decirle, pues esto suele aparecer mucho en los libros de fluidos también. Fuerza inercial. Es decir, llamar al término de masa por aceleración, llamarle fuerza inercial. Si lo pasas al otro lado con la fuerza neta, con la suma de las fuerzas. Y ahora uno piensa, ¿y esto sería una fuerza de volumen? A mí no me gusta esa fuerza, no me gusta mucho, ahora veréis por qué. Pero bueno, es así, no voy a cambiar yo los libros que están escritos a montones, ¿no? Por ingenieros, muchos. Bueno. La masa, claro, ahí uno está pensando realmente aquí lo que tienes es delta de m, la masa del elemento de fluido, o sea que tendrás otra vez, ¿no?, el ρ delta de v si multiplicas por a. Es decir, otra vez tenemos una fuerza de volumen más, o sea que el término de la aceleración, masa por aceleración, eso es también de volumen. ¿Qué más podemos considerar como fuerza de volumen? Bueno, yo ahí he puesto fuerza neta, no he dicho si son reales o no. Si uno está considerando en un sistema, ahora, sistemas de referencia. Claro, el fluido lo estamos observando, somos un observador y somos un sistema de referencia que puede ser inercial o no inercial, o acelerado. Si es inercial, ya sabéis lo que pasa, ¿no? La segunda ley de Newton, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración, es decir, que donde ponía fuerza neta era la suma de las fuerzas reales. Si es no inercial o acelerado, entonces si queremos aplicar la segunda ley de Newton tendremos la suma de las fuerzas reales más las ficticias inercial, debido a que estamos en ese sistema, igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. Y ahora uno piensa y dice, vale, aquí me has dicho ya reales
la gravedad, que si los campos electromagnéticos, tal, muy bien. ¿Y aquí en las fuerzas ficticias? Pues si tenemos, por ejemplo, un sistema de referencia no inercial con aceleración, acelerado, lo que yo llamaba en mecánica de traslación, entonces tendríamos como fuerza ficticia que se está moviendo el sistema de referencia. Ahí vuestra pregunta tendría que ser, me tienes que decir, Miguel, cómo es la aceleración del sistema de referencia respecto a uno inercial. Entonces tendríamos, pues nada, entonces tendrías una fuerza que sería menos m por a, bueno, como estamos en fluidos, menos delta de m para el elemento de fluido por a. Esta sería la fuerza ficticia que tengo que meter ahí a la suma de las fuerzas reales, más esta fuerza, está actuando, tiene la dirección de la aceleración del sistema de referencia no inercial respecto al inercial, cambiándole el signo, y es proporcional naturalmente a la masa del cuerpo que estás considerando. Aquí pues uno dice, pues naturalmente tendrás menos ρ delta v, es decir, otra vez. Pero si uno coge un sistema todavía más bonito, sistema de referencia no inercial acelerado de rotación, esto no creéis, en estos libros aparecen estos, también, no es que me lo no estéis pensando mal, que soy yo el que estoy complicando las cosas. De rotación, giro, de referencia. Entonces, ¿qué información me tienen que dar? Pues cómo está girando la velocidad angular con la cual está girando el sistema de referencia respecto a uno inercial. Entonces, las fuerzas ficticias tendríamos dos. La fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. Para la fuerza centrífuga, que es lo que tendríamos, el elemento de fluido tendrá una posición R en el espacio, en ese sistema de referencia, que está girando. Entonces, ¿qué teníamos para la? Teníamos la masa, o sea, delta de m, para el elemento de fluido, y ¿qué teníamos? Por omega. Esta es la fuerza centrífuga. Naturalmente, si tenemos una dirección, está girando respecto a una inercial de esta manera, pues entonces aquí lo que tenemos naturalmente es que va a ser proporcional a la distancia que tenemos al eje de rotación, omega cuadrado por r, nos aparece ahí. Siendo, no, omega cuadrado por, si utilizo ρ por la distancia al eje de rotación. Bueno, otra vez aquí tenemos el delta de m, es decir, que tendremos aquí el ρ delta de v. Es decir, otra vez una fuerza de volumen. Y si es la fuerza de Coriolis, que es lo que teníamos, la masa tendrá el elemento de fluido una velocidad v con el 2 veces, que ya se me olvidaba el 2 veces, 2 veces m v por omega. Vamos a escribirlo más, que ya estoy escribiendo cada vez peor. Otra vez tenemos ahí, es decir, que tanto la fuerza centrífuga como la fuerza de Coriolis son fuerzas de volumen. Sí. Un 2 aquí. 2 veces la masa v por omega.
Si el elemento de fluido está en movimiento, la fuerza de Coriolis es distinta de cero en el sistema de referencia general. Si está en reposo en ese sistema de referencia, pues entonces el término de Coriolis es cero. Ya lo podemos ir haciendo aquí. Fijaos, tenemos como fuerzas de volumen, tenemos en un sistema, o sea, sigo aquí, primero, en sistemas de referencia no inerciales. Entonces, recordáis que en ese, cuando decíamos de traslación o de giro, introducíamos lo que se llamaba la gravedad aparente, ¿no? La gravedad aparente. En este caso tendríamos que era agrupar ¿qué? Lo que teníamos estábamos agrupando la gravedad real con la fuerza ficticia en cada uno de los dos casos. En un caso la fuerza centrífuga y en el otro caso la fuerza que había puesto ahí, la fuerza esa no inercial que le tenemos que añadir. Por ejemplo, en traslación, fijaos, porque ahora he dicho fuerza no inercial, porque en algún momento os dije, no me gusta mucho. En traslación tendríamos la fuerza, tendríamos en el peso, ρ delta dv por g. Y luego tendríamos menos ρ delta dv por a. Y antes dije, en fuerzas de volumen también podemos incluir lo que es la masa por la aceleración, y eso lo llamamos fuerza inercial. Pero es que resulta que en sistemas de referencia no inerciales, a este término también se le llama fuerza inercial. Entonces son dos cosas que no son exactamente la misma, dependiendo. Uno lo tiene que tener muy claro en la cabeza. Porque también en un sistema de referencia no inercial tenemos aceleración. Entonces, ¿cómo llamas a dos términos con el mismo nombre? Malamente puedes llamarle a este inercial y al otro inercial también. Ahora sí necesito que recordéis la mecánica y no lo voy a repetir. Bueno, de hecho tenéis grabaciones ahí, si queréis verlo. Lo tenéis en el teclado. Bueno, si yo agrupo estas dos, pues entonces tendré ρ delta dv, g menos a, y a esto le llamo la gravedad aparente, es decir, que tendré ρ delta dv aparente en el sistema de referencia S acelerado. Y si es de rotación, con un giro, pues tendríamos el peso y tendríamos la fuerza centrífuga, siempre, que teníamos que era ρ delta dv omega. Tenemos la suma de estas dos, es decir, que tendríamos y podríamos agrupar la gravedad aparente. No sé si me he salido ahí. ¿Se ve justo? Se ve justo. ¿Bien? Muy bien. Es decir, que uno ya podría decir, bueno, no te preocupes. En fluidos, tú me dices cómo es el observador, y en tanto si es inercial como no inercial, al final voy a tener la gravedad. En un caso la real y en el otro caso agrupo los términos y será la gravedad aparente. Bueno, pues estas son las fuerzas de volumen. Proporcional al volumen actúan sobre todo las moléculas que hay. Pero claro, tenemos otro tipo de fuerzas. Como lo puse antes, dije, bueno, acción a distancia, y irme adelantando un poco. Bueno, pues aquí vamos a llamarlo fuerzas de contacto. Es decir, que tendremos
Contacto. ¿Contacto entre quién? O sea, que son inmediatas. ¿Entendéis por qué llamaba antes fuerzas acción a distancia? Porque cuando uno piensa en fuerzas de contacto, tiene que estar nada de a distancia, sino en contacto directo. Contacto entre elementos de fluido o contacto entre elementos de fluido y un sólido. Es a través de la superficie de contacto. O sea que tenemos aquí va a ser proporcional a la superficie. Superficiales de superficie. Surface forces. Muy bien, pues vamos a por ellas. Vamos a dibujar aquí el elemento de fluido bien grande. Entonces, en un punto está en contacto con otro elemento, con la pared. ¿Cuál es la fuerza que ejerce ese otro elemento de fluido o la pared que tenga ahí en este punto? Bueno, pues será un vector. Entonces tendremos ahí podremos esa fuerza en este punto que se está ejerciendo, la podremos descomponer en dos direcciones del espacio. En una dirección normal a la superficie y tendremos una componente tangencial a la superficie. Y podremos entonces, fijaos que es un elemento de fluido, es un volumen, está envuelto por una superficie cerrada. Por lo tanto, tendremos en la dirección, en cada punto tendremos un vector normal a la superficie. Pero por convenio, ya sabéis que ese vector normal se toma siempre hacia afuera. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, que tendríamos aquí voy a ponerle, si queréis, normal como perpendicular y paralelo como tangencial. Tendremos estas dos. La normal, la perpendicular. Claro, ahí es cómo está actuando. Hombre, podría estar aquí, está empujando, ¿no? El cuerpo que tenga por aquí está empujando, está a presión. Es decir, que la fuerza normal puede actuar empujando y uno podría decir también puede estar tirando, tensión y compresión, ¿no? Ahora, ahí es donde viene el asunto de decir, bueno, en un sólido elástico lo de que esté tirando lo puedo entender por el tipo de cómo son los enlaces ahí, de cómo está hecha la materia, cómo son las fuerzas que se están ejerciendo entre las moléculas. Pero en un fluido,
En un fluido la cosa ya es un poco más complicada, ¿no? Porque habíamos dicho, esas fuerzas de cohesión son muy débiles. Bueno, de hecho, entonces uno tendría que, para un gas, creo que lo comenté, mientras que puede empujar otro elemento de fluido de gas sobre él, o una superficie sólida, tirar no puede. Es decir, que va a actuar siempre. Es decir, que esta sería en todo caso, si uno dice, pues tendríamos ahí, y uno habla y define ahí, bueno, cómo es la fuerza por unidad de superficie que tengamos por ahí, la presión. La presión termodinámica. Ahí he sido malo, lo reconozco, pero no porque quiera examinaros de eso, sino para que os deis cuenta de la complejidad del asunto. Yo he dicho la componente normal, la tengo, lo divido por el área, aquí, ¿no? Que tengo el trozo infinitesimal, es como un plano, genial, y eso lo defino como la presión. Entonces tendríamos P, esa P, había puesto N. Está actuando en el sentido contrario. Había dicho, es la presión termodinámica. O sea que hay más de una presión. Bueno, la presión la acabo de definir ahora mismo en el fluido. Me fijo en la componente normal de la fuerza, lo divido por el área y ahí tengo la presión. Pero claro, vosotros venís, y todos hemos venido de estudiar cómo se define la presión en termodinámica. No es la misma. Ahí viene el problema, de que no es la misma. Y depende de cómo está, si el fluido está en movimiento o no está en movimiento. Pero lo que ocurre es que uno desprecia la diferencia, así dicho radical, vamos a ser radicales. Uno desprecia la diferencia y dice que esa presión es la presión termodinámica aproximadamente. Pero eso, fijaos, he dicho aproximadamente. No he dicho que sean iguales. ¿Está eso claro? No son iguales. Bueno, esto en cuanto a lo que es a la normal, a la superficie. Fuerza de contacto, claro, uno dice, efectivamente, es proporcional al área. Sí, tendrás que multiplicar, ver cómo es en cada punto e integrar. Es decir, que tendríais menos P, N, por el valor del área, y esto, integrarlo todo en la superficie S, que va a ser una superficie cerrada si es un elemento de fluido. Si no es una superficie cerrada, pues no lo pondríamos. A este vector, y ahí es donde viene una diferencia en notación entre este y este, el Taylor. Voy a poner como viene en el Taylor ahora mismo, yo puedo definir, y como hago yo habitualmente. Defino un vector diferencial de S, cuya dirección es la normal hacia afuera, y tiene un módulo que es justo el área infinitesimal que estoy considerando yo en esa superficie. ¿De acuerdo? A decir que tendríamos aquí. Proporcional al área. Lo ve uno ahí. Y ahora, ¿qué tenemos para la tangencial? La fuerza de contacto. Bueno, pues ahí uno diría, pues tendremos una cosa similar. Lo único, vamos a dejarlo así, sin escribir nada más. Tendremos la componente tangencial.
Evidentemente, si quiero la fuerza neta, tendré que multiplicar por el área, sumar, integrar, o sea que es proporcional al área. ¿Y cómo podemos, claro, en cada punto ahora tenemos en puntos del espacio dentro del fluido? Ahora uno dirá, entonces la fuerza que se está ejerciendo, ahora en ese punto, dice, claro, en un punto no es una superficie. Claro, si nos fijamos en este punto del espacio, yo puedo escoger infinitas superficies con infinitas orientaciones posibles. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cómo será la fuerza sobre esa superficie infinitesimalmente pequeña en cada punto? Y es ahí donde viene la definición del tensor de esfuerzos, ¿no? Estrés tensor. El tensor de esfuerzos. Y lo entonces vamos para toda la fuerza superficial, lo vamos a poder poner, esto va a ser una matriz. Una matriz 3 por 3. Es decir, es un tensor de rango 2. Un tensor de rango 0 es un escalar. Bueno, lo de los tensores es un mundo, tiene que cumplir unas condiciones determinadas. Pero bueno, dicho así para vosotros, tensor de rango 0 sería el escalar, tensor de rango 1 un vector, tensor de rango 2 un conjunto de vectores, es decir, que las dimensiones serán 3, si el rango es R, 3 elevado a R. Si es 0, tenemos 1, si es 1 tenemos 3 componentes, si es de rango 2 tenemos entonces 3 por 3, 9, pero claro, 9 independientes, recordáis, en elasticidad, que no va a haber 9 independientes, nos va a pasar una cosa parecida aquí, lo mismo. De tal manera, y ahora viene la notación, el tensor de estrés. La fuerza esta, F, que se está ejerciendo, ya que es una superficie infinitesimal, voy a ponerla diferencial. La voy a poder poner como producto de este tensor. ¿Qué letra le voy a dar al tensor este? Sí. Y ahí es donde viene cuidado con la notación. En el Sonesi, por ejemplo, este sigma lo pone como vector, o sea, es el vector fuerza, por así decirlo. Mientras que en el Taylor es el tensor de estrés. En un caso es una matriz y en otro caso es un vector. Pero bueno, la relación viene dada, o la diferencia, en que vamos a tener que si a mí me dicen el punto del espacio y me dicen la orientación de la superficie infinitesimal sobre la cual quiero considerar cuál es la fuerza superficial que se está ejerciendo, pues simplemente tendré que hacer el producto de esta matriz. En el Sonesi, ¿cómo lo pone? ¿De acuerdo? Me voy a quedar con esta. Muy bien, ¿y cómo definimos entonces esta matriz, este tensor? Así, ¿y qué notación utiliza en el Sonesi para el tensor? Sigma minúscula. Lo pongo porque fijaos qué interés tengo en que lo miréis por los libros. Bueno, tanto una forma o la otra, ahí tenemos. ¿Y qué tendríamos entonces y ahora sí viene
la misma notación en el SONESI para los elementos. Tendríamos en cartesianas, o también se puede poner como números. ¿De acuerdo? Si en vez de utilizar I, J, K, X, Y, Z, uno utiliza pues vectores unitarios E1, E2, E3 a conveniencia. Claro, porque en tensores, las operaciones con tensores, para, digamos, comprimir y que no te ocupe mucho en el papel, uno utiliza precisamente este tipo de notación donde uno está barriendo sobre números, sobre componentes numéricos. Sí. ¿Cumple las condiciones de contorno de simetría este tensor de tensiones? ¿A qué le llamas eso? Explícamelo. Que, por ejemplo, sigma x igual a sigma... Ahora es lo que vamos a discutir, exactamente. Si es una matriz simétrica, antisimétrica, o cómo es esa matriz. Pero antes de eso, ese es un aspecto. Bueno, entonces tendríamos, esto está definido en cada uno de los puntos del espacio, son funciones, y del tiempo. Si a mí me dan esto, pues entonces la fuerza la tengo chupada, lo multiplico por el diferencial de S, que tendrá unas componentes, y ahí depende de si lo queréis poner en forma, el vector, en forma de columna o en forma de fila. Si lo ponéis en forma de fila, o si lo ponéis en forma de columna, el diferencial de eso. ¿De acuerdo? Ahí ya me sale. Sí, ya me sale. Bueno, si lo multiplicáis si lo tenéis como vector fila, entonces lo multiplicáis por la izquierda, por la matriz. Y si no, pues si lo ponéis en forma de columna, como en álgebra pura y dura, sin más. Vale. Podemos ponerle esta matriz, antes de fijarnos cómo es matemáticamente, si es simétrica o no, es decir, cuántos elementos independientes tiene. Podríamos considerar la separación que hice yo entre la dirección normal y la dirección tangencial. ¿Cómo podríamos poner entonces esa matriz sigma x? Otra cosa que me faltaba, el signo. Ahí es donde las ganas de ir rápido, pero no demasiado rápido. Vamos a discutir entre todos cuál será el sentido de los subíndices XX, XY o 1,1, 1,2, por ejemplo. ¿Qué significado tiene este? Perdón, no me da cuenta, digo, se me ha olvidado discutir el significado, porque ahora iba a poner una cosa que necesitamos tener claro eso. A ver, por ejemplo, el sigma XX, el primer subíndice y el segundo subíndice. El primer subíndice, ¿qué es lo que te indica? La dirección de la superficie, cómo estás orientando la superficie. Si tú tienes, es decir, la dirección del eje perpendicular a la superficie. Es decir, que en este caso, si yo estoy poniendo aquí un X, entonces estoy considerando una superficie orientada en el plano YZ, perpendicular al eje X. Es decir, que es una fuerza por unidad de superficie que está aplicada sobre una superficie con esa orientación. El segundo subíndice, ¿todo el mundo claro? Entonces, es recordarlo. Y el segundo subíndice, aunque yo muchas veces me equivoco con el orden, pero bueno, da igual. Me lo estuve repasando bien, digo, la primera creo que van a utilizar esta. El segundo subíndice, ¿a qué se refiere? La dirección de la fuerza. Es decir, que en este caso tendríamos, si esto es X
y z. Entonces tendríamos una superficie que sería esta, en el plano IZ. Tendríamos un vector perpendicular a esa superficie a lo largo del eje X. Y la fuerza, estamos considerando la componente en la dirección del eje X. Tendríamos eso. Si nos cogemos sigma xy, pues entonces el primer subíndice no hay ningún problema. Es la fuerza que se está ejerciendo sobre esta superficie, el plano IZ, el eje X perpendicular, la dirección. Pero el segundo me está diciendo sería una fuerza a lo largo del eje. ¿De acuerdo? Y así para todos ellos. Ya está recordado lo que haríais con el profesor Vallepouga, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Cada uno de esos términos. Un comentario que hay que hacer que hay que tener cuidado. El sentido, es decir, cuando es positivo, fijaos que aquí lo he puesto en el sentido positivo y el vector unitario, o la superficie, está, ¿hacia dónde está apuntando n? Perpendiculares a... Vector unitario ahí. Claro, porque uno podría decir, oye, y si es al contrario, pues entonces cuidado, que entonces tienes menos y cambia un signo también aquí. Pero si además miras a ver cómo es la componente en la dirección y sentido del menos j, entonces es un menos con un menos más. ¿Recordáis esas pequeñas pejigueras con eso, no? Vale. Pues una vez que hemos recordado eso, podremos ponernos aquí y decir, teníamos aquí sigma xx, los términos en la diagonal. Lo podemos dividir en dos, podríamos poner la presión, fijaos que la presión es normal, o sea, estamos pensando en la presión y además estamos pensando con el signo correcto. Pero claro, a lo mejor hay otro término, vamos a llamarlo, o vamos a ponerlo como suma de dos matrices. Pero aquí voy a ponerle números, porque si no ya estaría dando por supuesto que tienen el mismo valor. ¿De acuerdo? Es ahí donde uno dice, ahí no va a ser así, hay que demostrarlo. ¿Veis? Cuando he puesto 1, 2 y 3, no le estaba poniendo, digo, ahí ya les estoy dando por supuesto algo que hay que demostrar. En ambos libros viene la demostración. Yo la discutiré rápido, en todo caso, hoy por la tarde si no. Más, y ahora vamos a utilizar la misma letra tau, suelen utilizar. Tau xx, tau xz y... bueno, es tau xz, ya os lo podéis imaginar. Estamos descomponiendo en una parte debido a la presión y en otra parte a estos términos, también tenemos términos en la diagonal en general. Bien, en cuanto a la presión, estos minutos. A ver, ¿cómo podemos decir que la presión es isótropa? Es decir, que tiene el mismo valor independientemente, es decir, que igual. Vamos a cogernos el siguiente caso. Fluido en reposo. O fluido en reposo o fluido ideal en movimiento. Solamente discuto esto y ya por la tarde seguimos justo en este punto. Anda, ¿por qué me dirá
lo de fluido en reposo o fluido ideal en movimiento? ¿Qué comparten ambas? O sea, ambas cosas, ¿qué comparten? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo son las fuerzas tangenciales a la superficie? Tiene que ser cero, porque el fluido no puede soportar una fuerza tangencial, ni en reposo, ni en movimiento, si es un fluido ideal. Es decir, que tendríamos la componente tangencial de la fuerza sobre esa superficie en ambos casos es nula, por definición de fluido. Y aquí, por la tarde, seguimos.